Bueno, hola a todos. Estamos en otro episodio de Out, Más allá del asfalto, el podcast del Calden, gracias al Calden. Y hoy está con nosotros, lo bueno de estos podcasts es que me estoy empezando a encontrar o a reencontrar con viejos amigos. Hoy tenemos, señores, a un histórico del trail. Se le ve contento en cámara. Y además, sí, es que estoy en Exultante. cierta manera emocionado. Luis Arribas Espanjar. Bueno, seguro que lo he pronunciado fatal. Fatal y no, pero no merece nada porque es un idioma de bárbaros. Muy buenas. ¿Qué tal, don ¿Cómo Carlos? estás? Joder, tío. Qué ilusión que me hizo que me llamaras para eso y no para trabajar. No, yo para trabajar no llamo a los amigos, macho. Es mejor llamar a gente que no conozcas. Si vas a quedar mal. Pues nada, aquí estamos. Aquí estamos en tu casa, que ya me han contado que estás muy asentado y que tenéis emisiones hasta la próxima pandemia. Tenéis ya. Bueno, tú, a ver, sí, pero aquí no estamos para hablar de mí, que yo no soy nadie, yo soy como el micrófono prácticamente. A mí me interesa más que tú cuentes a toda la gente, los cientos de millones de personas que nos estarán oyendo. Incluso en otros idiomas. Incluso en otros idiomas, sí. Nos oirán, no nos entenderán nada. No nos entenderán. Imagínate el Applet ahora traduciendo estupideces aquí abajo. Pobrecitos. Bueno, lo que se pierden. Porque yo te digo una cosa. El idioma equivocado. Están leyendo a Dostoyevsky traducido a su idioma respectivo. Macho, pero y dirán, estos dos señores están yo ya hablando de sabía que esto iba a Dostoyevsky. ser surrealista total, o sea. Bueno, a ver, tú además de ser corredor de trail, has visto que sutilmente te he llamado anciano. Abuelo, soy ex soltero, soy más cosas que más ex soy. Y eres escritor también. Escritor. ¿Escritor? No, eres escritor en activo, ¿o no? Sí, si de todos estos años de hacer el gilipollas por las redes y por las carreras ha quedado algo, pues al final me quedo con que soy columnista o articulista de todas las facetas posibles que te ocurran alrededor del mundo del correr. Pues oye, no está mal Como punto de arranque. ¿Has visto? Aquí lo dejas ahí soltado, pero sí, un momento, lo de columnista vale, pero también has escrito 3 libros. Tiene trampa porque los libros se escriben en capítulos... ¿Inteligencia artificial o...? No, en capítulos pequeños que tú los puedes considerar columnas por sí mismas o incluso libros que se escriben recopilando columnas. Ese es el truco. No soy un novelista que mantenga el hilo de las cosas durante 300 páginas, sino que del material que he ido recopilando tanto en el blog propio como en las cabeceras de prensa antiguas y menos antiguas. ¿Y luego las alterabas de alguna manera o tal cual, chimpún, copia y pega? Tengo la suerte que nunca me han dicho, Luis, modifícame esto, sino que pertenezco al club de los afortunados de lo que me mandas está de puta madre. Entonces, si me editan poco, yo me edito menos. Y lo típico de estilo, referencias, que no haya nombres mal puestos o mal deletreados o referencias temporales que no van. Pero es un trabajo sencillo. Tú presentas 150 columnas, son 300 páginas y te dicen redúcemelo a. Y siempre es quitar, no es reescribir. Es muy sencillo. Cuando tienes tanto ya escrito, pues luego es muy sencillo grapar y encolar. Pero una cosa, entonces vamos empezando por tu faceta de escritor. Un momento porque Acabas de recordar... Sí, no, es que acabo de recordar... No sabía yo que este tema iba a salir... Exactamente. ¿Quieres explicar, por favor, cómo es que esto de la memoria sin guión y sin lo que tiene el Trump ese que le dice todas las tonterías que tiene que decir? ¿Cómo se llama? Infumables, o ¿cómo se llamaba la revista esa que tú hiciste hace chiquicientos mil años? Aquellos PDF que se... Indestructibles, irrecuperables. ¿no? Irrecuperables. Pues para que veas.
Irrecuperable, sí, señor. A ver, yo creo que a la gente hay que darle un poco de contexto porque estamos desbarrando y salvo la gente que nos conozca, Y que sean muy mayores. que serán probablemente los únicos que después de 10 minutos estén aguantando la emisión, Exacto. el resto de la gente hay que explicarle un poco. Nosotros nos conocemos después del segundo boom, por decirlo así, del mundo del correr. ¿Decís running en este podcast? No. Vale. Del mundo del correr recreativo. ¿Tampoco decís popular? Popular, sí, depende. Ya sé que decís sí, popular. Bueno. Hay que comer. Entonces, después del primer boom este que se da en los años 80, que es muy así, hay un segundo que coincide con con la primera expansión de Internet y la creación de los famosos foros Exacto. de Internet. Entonces ahí coincidimos una generación del más diverso pelaje y desde ahí empezamos a acudir a carreras juntos, empezamos a bloguear muchos en aquella época juntos y a organizar carreras también, ¿por qué no? Entonces, de ahí, pues hubo gente que mantuvo la actividad periodística, si queréis llamarla, y ahí sigo yo. Yo tuve la suerte que medios como 20 Minutos o El Diario del Mundo me contrataran la cabecera y entonces empecé a hacer de columnista con ellos. Y esto que estamos a ver si lo reconducimos un poco, pues ha habido gente que lo dejó como entretenimiento personal y otros pues tenemos la suerte de seguir columneando. Ya, pero lo que yo quiero decir es que tú empezaste a escribir mucho antes de columnear y mucho antes de escribir libros con un fanzine, con una publicación que se mandaba... Tú es que llegaste tarde, se mandaba por email, pero... Se mandaba por email, exacto. Sí, no, pero hay que eran artículos de lo más variopintos sobre el mundo del correr. Sí, aquello era... A ver, había una protohistoria de eso y es que yo me piré al extranjero a trabajar a la universidad, entonces... Un momento, te piraste al extranjero a Holanda. A Holanda. Y en Holanda es donde te pusieron el sobrenombre de Spanjaard. ¿Cómo se diría en holandés? Spaniard. Spaniard. El gentilicio español o española en neerlandés se dice así. Que no deja de ser eso, que este tío es español, vamos, básicamente. Así que ahí es donde trabajaba en el mundo académico, entonces veía que había publicaciones académicas con un formato y a mí se me ocurrió sacar en PDF, pedir a colegas que escribieran artículos sobre el mundo de la zapatilla. Entonces los poníamos todos juntos no sé si aquello lo colgábamos en algún sitio o os mandaba los emails con un fichero. A mí me parece que yo lo recibía en un fichero. Me suena que lo recibía no sé si en aquella sí había PDFs, ¿no? Sí, o sea, PDFs claro. Hay de toda la vida. Lo que pasa es que aquella era la versión como académica gamberra, igual que... Era bastante gamberra. Era bastante punky, pero claro... es que... Yo lo recuerdo como el... ¿Cómo se llamaba la revista esa que sacaban de humor y no sé qué, esa tan antigua, donde escribía Forges y no sé qué en sus primeros tiempos? Como La Codorniz. Sí, un poco rollo La Codorniz, pero en versión podista, ¿no? En versión... El podismo. Corredor. Y eso. Entonces, claro... yo ya colaboraba con la revista Runner's World en los últimos 90, hacía algunas otras cosas, pero a todos nos encantó que por fin no hiciera falta que nos contratasen en ningún sitio, sino que pudiésemos colgar nuestras propias columnas en nuestra... Sin ningún tipo de control. Ni control, ni filtro ético, ni nada. Y hasta ahora. Así que, ¿cómo no voy a poder recopilar yo creo que tengo un par de colecciones? Creo que tengo todavía algún número de la revista por ahí en PDF que no las tiré del todo. Sorprendentemente no las tiré, fíjate. No dijiste borrar todo. Borrar. Y cuando te pones sí a todo, no diste así a todo. Pues nada, eso es, Carlos. Ahora, pues mira, ahora me debato entre la gente de soycorredor.es, con los que colaboro haciendo columnas y artículos largos y reportajes sobre todo de atletismo histórico, que está bien. O sea, no es que esté bien o mal hablar de él, pero como ya se habla mucho de la actualidad, pues alguien tiene que hablar del contexto.
y ahí estamos unos pocos. Y en la revista Jotdown, esta maravilla de página web cultural y demás. ¿Cómo se llama esa revista? ¿Cuál? Jotdown, J-O-T, Ah, y luego D-O, Down como síndrome de Down. Vale. Y no es que la revista escriba de eso, sino que Jotdown es un cuaderno de notas en inglés, es un cuaderno de garabateo. Ujú. Y ahí pues hay una sección también de deportes y me dijeron, Luis, ¿tú puedes escribir sobre atletismo y similares? Digo, sí, hombre, sí, cualquier cosa. Ahí tampoco me dicen, corrígeme esto, con lo cual yo para adelante. Ancha Castilla, ala. Con lo que, bueno, es un ejercicio que cuanto más, como muchos, pero este sin desgaste muscular, cuanto más practicas, pues más suelto te ves y más divertido es. Y sigo escribiendo. Bueno, pero cuéntame una cosa. O sea, tú escribes mucho de correr y pero tú también corrías. Corría. Bien, vale. Corría. Entonces, ¿cómo empieza Luis Arribas a meterse en el mundo del correr? O sea, ¿te metes desde pequeñito? Yo me meto obligado. ¿Nace y crece tal? ¿O clases de gimnasia del cole? O sea, ¿por qué apareces tú ahí? Yo, que veis que estoy cogiendo la taza para que se vea el logo bien, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Luego Yo la sí tengo bien. que coger al revés para que se vea. Mira, Te vas a quemar. Bueno, yo era un niño gordinflas, que es como nos llamábamos antes los niños gordetes, y torpe. Entonces mi padre decidió que con 10 años había que hacer algo con ese montón de carne sin coordinación y sin talento para nada. Porque yo era del típico que iba a lo mejor corriendo con un balón, me Bueno, caía y me dislocaba el hombro. Pero eras de talento tardío, porque luego Sí. has explotado. Como, luego la como cosa. como las cápsulas que son de acción de retardada. Cuando Exacto. estás en el estómago, Sí, bueno. yo me disuelvo y ya empieza a salir mi talento. Exactamente. Bueno, tardabas un poco más, no pasa nada. Y entonces. Mi padre en los últimos 70, en el enero del 80, puedo decir que yo debuté gloriosamente en una carrera popular que se organizaba, pues como todo en los primeros 80, para que los niños no estuviéramos en la calle, liados con la heroína. Pero si los niños estábamos siempre en la calle, Sí, en esa época. Claro, pero ante la posibilidad de meterte en un fregado o de pincharte con una jeringuilla, tú lo sabrás, no por lo de la jeringuilla, digo que por la edad que tienes, sabrás que se empezaron a crear un montón de clubes de fútbol de barrio, asociaciones culturales que tenían equipos de cosas. Y en lo que era mi localidad antes, Alcobendas, había un club de atletismo recién fundado y allí que se apuntó mi padre y fuimos el lote, mi hermana pequeña y yo. ¿Pero eso era para ahorrar o para que os cobraran menos? ¿Eso de ir toda la familia o...? Pues yo creo que era más barato pagar la mensualidad de eso que no invitarnos a comer. Con lo que sí. Y ahí empezó mi gran carrera, de niño que quedaba el último en todas las carreras que se celebraban en Madrid. Bueno, pero a lo mejor eso te daba un premio de algo, no te dieron ningún reconocimiento. El premio era escuchar a los del público, animarte con los típicos vamos que vas el primero o vamos que ya han cerrado la meta. Esas cosas que siempre animan. Que animan mogollón. Animan a que sigas practicando la actividad deportiva. Y bueno, lo que pasa es que luego das el estirón y los niños van dejándolo y tú te mantienes. Entonces al final, pues la crisálida... Se nota que invitas a gente con un tono, con vocabulario al menos. Claro, sí, por eso. Pues entonces la crisálida se abre. Empieza a florecer. Y me convierto en un muchacho que hace atletismo en edad escolar. Y hasta hoy no, hasta hace poco, porque ya hoy cada vez me cuesta más encontrar una motivación para decirle al cerebro que te va a doler, pero luego se va a pasar. Llega un momento que el cerebro ya no se lo cree. El cerebro dice, vamos a ver, ¿esto cuándo va a terminar? Sí. Deberías hacer un especial un día con un neurólogo sobre los mecanismos de convicción que tiene el cerebro al cuerpo y de defensa del cuerpo respecto de lo que le dice el cerebro. Y eso, y en resumidas cuentas, uno sigue corriendo de aquella manera, sigo cayendo en la trampa de apuntarme a alguna carrera que me da una pereza tremenda, porque ya disfrutas nada más que las primeras 2-3 horas. Y bueno, pero es que es eso o las tragaperras.
como decía el otro. Macho, o sea, pero la cosa está bastante clara. O sea, mucho mejor la tragaperra. Por lo menos solo te dejas la pasta. Ponen música. Aquí te dejas la pasta y encima te duele. Sí. Pero y luego, o sea, empiezas con el atletismo, empiezas con dando vueltas 14, 15 años, haces lo típico en ese cadete, juvenil, esas categorías. Sí. Lo que ocurre es que yo contaba con el entorno favorable de la pandilla con la que corría mi padre, que eran estos pioneros de los años 70 de los maratones populares en España. Entonces, yo a lo mejor tenía 14, 15 años y ellos estaban pululando por ahí corriendo maratones y salían a entrenar por ahí por el campo. Entonces yo, bueno, pues me iba juntando con ellos de vez en cuando. Y eso propició pues que con 18 años yo ya debutase en las largas distancias, porque molaba más. No, siempre se ha podido correr maratones a partir de 18, pues yo cumplía en mayo, pues el primer maratón que hubiera después, ya con 18 años cumplidos, yo ya me apunté. ¿Porque estaba prohibido correr antes de los 18? Estaba y está, Carlos. ¿En serio? Sí. Igual pues que yo corrí, yo te digo ahora mismo que yo corrí mi primer maratón cuando estaba en el colegio, sin haber terminado el colegio. Pero lo que pasa es que me acuerdo que realmente me dio una chica del colegio, pero que yo no tengo ni idea no me acuerdo si era de mi clase o no, me dio su dorsal porque ella no iba a correr, porque le pareció una chorrada, me imagino, o se acojonó, se apuntó por error o vete tú a saber. Y entonces me dio su dorsal, no corrí con mi número, yo no estaba apuntado, me refiero, pero corrí yo la carrera, vamos, o sea, terminé absolutamente hecho una mierda. Yo quiero creer que pero con menos de 18. Sí, seguro. Esas primeras 2 ediciones del Maratón de Madrid y sus coetáneos, ¿no? El de San Sebastián y el año siguiente sería ya el de Barcelona probablemente en el 79, 80. Pues ahí sí, ahí preguntas a viejos guerreros y dicen yo corrí con 14 o yo con 16 y demás. Luego sí que se establece, pues porque la Federación Española mete un poco de orden y demás. Y recuerdo que con 16 podías correr medias maratones, estos serían los primeros 80. Y yo ya cuando me meto en harina, en el 88, 89, pues ya tienes que ser mayor de 18. Bueno. No veo una diferencia sustancial pasados 40 años, pero eran las regulaciones que había. Y entonces, luego, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo avanzas? ¿O te quedas ahí en los maratones y ya está? ¿O haces distancias más largas? ¿O lo más interesante todavía, sales al campo? Es que nosotros corríamos por el campo porque hasta ¿qué te digo yo? Hasta la configuración de las ciudades era mucho más reducida mucho que más la campera. de ahora. Entonces el famoso todo esto era campo. El famoso, ¿cómo lo llamaba Salomón? City Trail. El City Trail. El City, claro. El City Trail que tú dices, coño, pues es correr donde puedes. Vale, pues ya está, inventado. Entonces, pues nada, aquello se ceñía a que en vez de correr por las carreteras que no tenían arcén y por donde iban los Renault 5 Turbo asesinando a gente y suicidándose, pues tenías que correr por los caminos. Que ya te digo, vivir, por ejemplo, en los alrededores de Madrid, salíamos de casa y ya era el último bloque, estaba en construcción, o sea que corríamos por el campo. ¿Qué sucede? Que corrías poco por asfalto, pero era el calendario que había de carreras. Pero hacia el 90 y... ¿qué te diría yo? Hacia el 93 o 94 empezaron a surgir unos cuantos colgados que trasladaron las distancias largas a un gremio que había, que era el de las carreras de montaña puras y duras, que hacían sociedades excursionistas, la Peña Lara, los del Banco de Santander, en Cataluña se hacían algunas más. Entonces, alguna del circuito este de la cuerda larga, de la Copa de Hierro, sí. Como siempre, las buenas influencias, los de la pandilla de mi padre, fueron a correr y como eran más de campo que las ovejas, dijeron, hemos estado corriendo ahí por el cotos para arriba, cotos para abajo. Entonces, pues bueno, pues
para meter la nariz a ver qué tal. Y debí probar alguna sobre esos años y creo que ya en el 94 o así ya debuté con picadores en el calendario este de las caminadas de resistencia que tienen en Cataluña, que son caminatas en las que te dejan correr, organizadas por entidades excursionistas, Sí. con un enfoque súper pachanguero y molón y divertidísimo, con donuts y fuet en los avituallamientos, pero también te permitían correr. Si tú venías del mundo del maratón, nadie te decía hay un tiempo mínimo como en algunos cicloturistas. Ajá. Y debí correr la de la marcha románica de Navàs y alguna así, y como estábamos haciendo el desequilibrado en los foros que hablábamos antes, se corrió la voz que organizaban una carrera de 100 kilómetros, creo que fue la de Ronda, y al año siguiente allí nos plantamos unos cuantos. Y entonces fue cogerle el truco inmediatamente. Imagínate que ya te has exprimido todo lo que tu organismo da en el tope del cronómetro en los maratones y llegas a un sitio en el que te dicen, no, si echas a andar por la cuesta para arriba, no pasa nada. Nadie te regaña porque camines. Claro, porque en un maratón normal, en cuanto te parabas, Dices, venga, no te pares, sigue y como tal, me no sé pare qué. ya se me ha ido a la Sigues. mierda el tiempo en meta. Pero aquí era, pero bueno, si tienes todo el santo día para llegar o hasta mañana por la mañana, la meta va a estar abierta. Y es lo que ocurre cuando relajas las limitaciones. Tú sabes que nos acostumbramos, somos criaturas entrópicas, entonces tendemos a hacer el mínimo esfuerzo posible. Entonces, si podías tardar 2 horas más y pasártelo mejor en una carrera de 70 kilómetros, ¿Para qué vas a, ¿para qué vas a correr? criatura? Para llegar a las 8 de la mañana llegas a las 10, que en meta están poniendo el desayuno. Y el resto es historia. Porque no nos hemos bajado de eso. Eso, y yo creo que el siguiente punto grande, volveremos si quieres luego a ello, es la gran evolución del material deportivo que te permitía salir al campo con más cosas encima. Entonces, claro, esas fantásticas mochilas, esos chalecos súper cómodos. Si puedes llevarte la cartera, la tarjeta Visa, puedes llevarte un bocadillo, puedes llevarte una manta y un gorro y una luz para por la noche. Entonces, que tú ya te conviertes en un bicho autónomo por hacer kilómetros sin final por el campo, pues es como la felicidad plena, que hemos tenido esa suerte, hemos nacido en la época en la que se ha desarrollado lo digital y las marcas outdoor. ¿Qué más queremos? La libertad y la democracia ya la conseguirán los chavales. Pero hemos tenido los mapas en los GPS y hemos tenido... Los mapas en papel. A mí me gustaba cuando te ibas a correr por ahí con una especie de cartulina así de grande de plástico que la habían metido ahí plastificado en casa con un Iron Fist. ¿Tú te acuerdas del Iron Fist? Sí, pues, lo de forrar los libros. Y te forraban el plano para que no se te rompiera y que te plano. Duraba. Bueno, claro, depende si te ibas a hacerte fotocopias de los 1.50.000 o de los 1.25.000. Claro, aquellos. Depende de la escala. Yo recuerdo haber ido alguna vez con un cartapacio con un montón de papeles, claro, para ir empalmando unos con otros. Así se iba, macho, a correr en aquella época porque GPS, no sé qué. Ahora fíjate, ahora un chirimbolo como este es que te lleva mapas, te lleva tal, te lleva... O sea, es que es una cosa absolutamente alucinante. Sí. En aquella época, macho, era... O sabías dónde ibas porque te lo habían enseñado el camino y se te había quedado, o si no... mapa y una brújula y que lo que había en el y mapa que lo supieras bien usar reflejado y que lo supieras usar. Claro, que la línea que tú creías que era una línea de delimitación de un término municipal no fuera una verja con pinchos, porque tú querías seguir atravesando por el valle para adelante. ¿Y qué hacías? Fíjate que de esto, que estamos hablando de generaciones de viejos, o sea, nuestro debate... Si aguanta todavía alguien de menos de 30 años esta retransmisión, ole. Pero es que este debate no es nuevo, porque yo se lo comento a mi padre, que con 80 y tantos años todavía sale a trotar 3 o 4 días a la semana un poco. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Es una máquina. Oye, pues de galga, ¿cómo es? De padre gato, hijos michines. Ahí está. O sea, yo no te quiero decir nada, pero tú no vas a dejar de correr hasta... ¿Lo sabes?
La cuestión es esa que muchas veces comentamos y dice, jo, qué lástima que cuando corríamos nosotros no había esto de poder llevar el mapa en el móvil y tal. Digo, amigo, o sea que para que veas que es algo que siempre parece que llegas tarde a todos los cambios tecnológicos y que dices, yo ya me ha pillado mayor. No, no te ha pillado mayor. Esto es un no parar. ¿Tú qué crees tú crees que es bueno toda esa tecnificación del... Porque alguna vez hemos tenido algún otro podcast con algún otro invitado que en cierta manera protestaba o no le encantaba la modernización del trail, ¿no? O sea, de alguna manera él decía, "Jo, es que el trail ya no es barato, ¿sabes? Ahora te vas a una tienda y solo para equiparte te tienes que dejar 300 pavos". Y digo, hombre, bueno, no sé, digo, depende de lo que te lleves, claro. El trail, claro, el principal problema es cuando trail se convierte en un deporte contemporáneo y de clase media blanca. Pero correr por el campo siempre se ha podido correr con tus zapatillas más o menos estándar. Pero es cierto que inscribirse a cualquier evento, pues cada vez es más caro y te dan un listado de material obligatorio, pero la práctica en sí de correr por el campo está abierta a todo el mundo. Luego también hay una ansia por coleccionar sitios imposibles por los que tú practicas tu deporte. A ver, si eres un jugador de pádel, te va a dar igual que te construyan una pista de pádel en el hotel en Los Alcázares en Murcia que en Tailandia en un sitio, porque al final es una pista... Mide lo mismo, sí, o debería. Pero, claro, si a ti te gusta correr por sitios variados y campestres y demás, tú eres el que pone los límites de las normas. Yo nunca voy a comprarme un cacharro como el que has presumido hace unos minutos, con todos los mapas guardados y que sin duda te habrán regalado tus patrocinadores. Yo voy a pelo, chaval. Me refiero que yo soy consciente que mi área de disfrute no está en la cantidad de nuevas cumbres y nuevos valles que descubra ignotos y para luego poder venir y en el fuego de la chimenea contar, torcí y encontré un glaciar descubierto recientemente. No, yo prefiero echar 5, 10 o 15 horas por el campo, pero sabiendo que a 3/4 de hora por un camino para abajo llego a la civilización. Para mí el disfrute está en el camino, no está muy bien expresado. El disfrute para mí está en todas esas horas en las que tú vas experimentando qué atardecer más bonito, vaya granizada me está cayendo, o mi compañero de viaje hoy es un pesado. Pero a lo que voy es que para practicar un trail o un correr por el campo, incluso a lo bruto, no hace falta que te vayas a lugares en los que tú tienes que invertir en equipamiento y en grandes viajes. Te puedes poner a hacer el animal en tu sierra más cercana y en 20 minutos, si se pone a nevar o si te torces un tobillo o te caes y te has partido una clavícula, en 20 minutos estás abajo con una cobertura de teléfono móvil estándar. Con lo cual, ¿es caro el deporte de correr por la montaña en sus diversas versiones? Pues depende de cómo te quieras acercar a él. Evidentemente, yo puedo opinar, porque lo he vivido desde que era pequeño, sobre los precios de las carreras de 10 kilómetros en carretera. Sé a cuánto está el dorsal, qué servicios dan, los que además hemos organizado carreras, sabemos al céntimo todo. Pero yo para correr 10 kilómetros por 4 calles de un polígono de viviendas, pues no me gasto 25 euros en una inscripción. Yo sigo considerándome corredor practicante, ¿no? Entonces, pues si un día quiero dar la vuelta por mi cuenta con una mochila y con unas bases de vida, pues hombre, prefiero poner las bases de vida en unos pueblos o en unas gasolineras y no exigir a una organización que tenga 300 personas dedicados
a yo poder afrontar esta aventura, porque eso me va a costar un pastón. Tengo que ser consciente. A ver, te tiene que costar un dinero. Y o sea, si- no y sé si si- un pastón, pero un dinero sí. Porque Claro. es evidente que esas Y 300 más vale que tú personas tienen pagues, que moverse. más vale que tú pagues el máximo de ese coste real. Porque si encima vas diciendo, es que me estáis cobrando el dorsal a tanto, vamos a ver, si las instituciones tienen que invertir, pues que inviertan en salud, en educación, un poquito en deporte, pero no le pidas a una consejería que invierta en tu carrera $500.000 porque 75 personas queréis hacer la mega aventura. El dinero público no está para eso, está para más cosas. Haciendo amigos. Es caro. Y si tiene que ser caro, pues deberá serlo. Y si a ti lo que te gusta es la canoa de aguas bravas y un parque nacional te exige 15.000 euros de permiso por navegar por un río protegido, pues págalos, campeón. O campeona. Te toca, si quieres navegar por Si ahí. tú quieres ser de esa élite que quiere separarse del resto de los mortales con una actividad X, pues bien, hazlo. Ahora no nos digas que el colectivo acoquinemos para que la diputación de tu provincia consiga que a ti la inscripción en vez de 180 te cueste 90. Primero porque es el chocolate del loro. Te acabas de gastar 600 pavos en un reloj. Entonces un dorsal 50 pavos más o menos caro. Pero bueno, o has camperizado tu furgoneta y te has dejado 15.000 pavos. Entonces, otra buena. Pero como es que tengo un cuñado que se acaba de comprar una furgoneta para celebrar su jubilación y ahora va a invertir ahí todo. Saco. Ya está con presupuestos. Tiene ahí su paddle surf, su canoa y está convenciendo a su entorno entorno dentro para... de la furgoneta. Sí. O hinchable. No, rígida. Lleva dándole vueltas al tema más que a la jubilación. Pues por ahí van los tiros. La práctica deportiva en sí es una... A ver, yo creo que para tú practicar un deporte ya tienes que contar con unas condiciones de privilegio o sorpresa. Primero tienes que tener ganas de hacerlo, o sea, un trabajo que te deje unas horas de ocio. Eso ayuda. Poder llegar a una casa que tenga un agua caliente para ducharse, con lo cual tú empiezas a restringir áreas no favorecidas del mundo y te das cuenta que para hacer un deporte, no, a mí es que me gusta un rato salir a pasear con mis compañeros de la jubilación de Telefónica. Bueno, primero tenéis que ser de ese selecto grupo que se han podido jubilar. O sea, que al final son problemas del primer mundo, Carlos. El deporte, nada más tienes que salir a aplaudir un día a un maratón popular. El deporte tiene una demografía muy clara. Y ves que la gente que emigra para partirse los lomos trabajando, los domingos por la mañana no está corriendo la Run to 100. Porque dirán, ¿hasta dónde tengo yo? Que encima me toca currar esta noche otra vez, como para apuntarme a vuestro hobby. No, pero yo creo, mira, precisamente poco a poco se irá integrando, pero yo sí pienso que, o sea, quiero decir, si yo quiero jugar al polo porque es mi deporte, pues estoy de acuerdo contigo, pero si quiero irme a correr, macho, me voy al Decathlon, me compro un pantalón de tal y unas zapatillas guarrindongas y me voy a correr. O sea, que es que realmente pienso que es probablemente el deporte más barato que haya. O sea, si tú quieres coger y decir, pues mira, no tengo ni para droga este mes, me voy a meter un chute de endorfinas que es barato. Y te pones los pantalones del chándal y te vas a dar una vuelta. Media hora por el parque puedes corretearla. Macho, es que no me puedo ir a la maratón de Nueva York. Bueno, pues, macho, pues no vayas. O sea, corre la carrera de tu pueblo. Eliges la carrera de tu pueblo o algo así, ¿no? Pero si lo que quieres es la práctica del deporte, me parece que es tan fácil. O sea, tan sencillo. Tú me hablabas antes que a lo mejor te ibas esta noche, te ibas a nadar. A nadar.
necesitas unas instalaciones Necesitas de primera... una piscina, un pequeño detalle, una piscina. Claro, claro. Y agua. Porque una y- piscina abandonada no me ahí, vale. Ahí, ¿ves? Claro. ¿Ves? Por ejemplo, ¿ves? Ya estamos dando unas pistas a la gente para que vaya viendo lo que... ¿Sabes? Y el marcapaquete, porque si no, no te dejan entrar, y el gorro. Hombre, Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, es más complicado, ¿no? O sea, sí, 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 sí. y tal y como se están poniendo ahora las cosas, pedir hora para que te dejen entrar en la calle, porque encima hay, en cambio, para correr, no tienes que pedir nada. Salir de casa, chim, pum, te vas a correr, ya está. Nadie te dice ni nada, no tienes que ni sacarte el ticket del remonte, ni nada. Es uno No, de no hay los... remontes. Es uno de los grandes descubrimientos que llevamos siglo y medio con ello. Tampoco es una actividad popular muy reciente, pero vamos que sí, que desde que las ciudades europeas se expanden y las ciudades americanas se expanden a lo bruto, hay un entretenimiento que es o ir a ver una carrera o participar en una carrera. Hmm. Y ¿Tú sabes lo que son los 6-day races, las carreras de 6 días? claro, esas carreras, te pasaré algún enlace de una cosa que escribí hace un par de años. Esas carreras yo estoy convencido, bueno, y alguna que hay en España, que ahora vamos a ello. En un pabellón montado es profeso, 3 tíos o 5 tíos dando vueltas, cruzando apuestas durante 6 días. Eso cuando inauguran el Madison, en el Madison Square Garden. Es que la gente tiene que entender la brutalidad de una situación en la que hay 6 una pista de 200 yardas, que son como 190 metros de cuerda, que es como esa pequeña pista de patinaje que ponen en algunos parques en muchas ciudades, que dices, hombre, aquí doy 5 vueltas, pero voy a cambiar de sentido porque me duelen las rodillas ya a la vuelta 6. Pues que la gente se imagine cómo, cobrando miles a lo mejor de personas, 10 céntimos por entrada, había durante 6 días seguidos miles de espectadores desde 1840, 1850. Y que 2 gilipollas se apostaran que iban a llegar desde la ciudad de Birmingham a no sé dónde, iba a estar durante 5 días cruzando Inglaterra o varios estados de Estados Unidos, eso arrastraba Estados a Unidos masas. de lado a lado, de San Francisco a Nueva York, o al revés, no me acuerdo cómo era. Y el otro que me venía a la cabeza, que no es una cosa anglosajona, hubo una Milán-Barcelona hacia 1870, una carrera de 1000 kilómetros, que salieron como 12 o 14 mendas, y que en la llegada a Barcelona, durante los últimos 10 o 15 kilómetros, había riadas de gente a los dos lados esperando a los que estaban pugnando por la llegada. Y hace poco, hablando con un buen amigo, con Juanma Botella, el director de carrera del Maratón de Valencia, me recordó, y es verdad, lo había visto, unas imágenes que había de la primera Volta a Peu que hacen en Valencia sobre 1923-1922, una carrerita de 6 kilómetros que calculan que habría unas 80.000 personas en el recorrido, porque tenían la filmografía de toda la carrera, y era un pasillo de gente, y en un momento en el que Valencia podía tener 300.000 personas, había como 80.000. O sea, poner a 2 tíos a competir quién llega primero a la iglesia y vuelve, o quién da 2 millones de vueltas a la plaza de toros con la bicicleta, eso, con el crecimiento urbano del siglo XIX y de comienzos del XX, es uno de los entretenimientos, es como ver a 2 tíos pegándose. O sea, el boxeo, el ciclismo y la carrera a pie son los grandes deportes que arrastran las masas durante 40, 50 años. Porque son como los deportes del pueblo bruto. O sea, tú conoces a uno que pega muy fuerte, pero tú, se va a enfrentar a otro. Y entonces tienes ahí a 2 ciudades enteras o hasta 2 países pendientes de 2 tíos que a lo mejor han quedado para sacudirse, o que están dando la vuelta a Francia en 7 etapas, o que han decidido ir de Londres a Brighton corriendo, y allí que se presentan las masas enfervorecidas, porque son deportes de los que yo creo que todo el mundo entiende. Sí, pero es que además luego el que ganaba una pasta, ¿eh? Claro, auténticos profesionales los premios eran tú te convertías en una celebridad
total del país, no de tu barrio ni de tu ciudad, sino una celebridad mundial casi. O sea, era brutal. Yo no sé, me imagino que en aquella época no existía ni el baloncesto, no los deportes, digamos, de masas de hoy en día, ni el fútbol, Claro. ni nada por el estilo, se inventaron más Estarían tarde. en pañales, sí. ¿Sabes? Pero me parece sorprendente. La gente no conoce las carreras estas de los 6 días, que me parece un descubrimiento, macho. Había un tipo, porque hay un libro que escribió Andy Milroy, un historiador británico, que habla sobre el fenómeno este que los británicos llamaban el pedestrianismo. Sí, Entonces, ya sobre 1770, 1780, había unos tipos que eran auténticos profesionales de eso. Sí, 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 sí. A ver, eran una posibilidad para salir de la pobreza. Tú tenías un talento y te la jugabas ahí, porque si te daban 15 chelines a la que llegabas, pues tenías para comer o para comprarte un caballo. Entonces, era una alternativa sin caer en la delincuencia, una alternativa de explotar un talento. Oh, sorpresa, ahora nos estamos yéndonos a Kenia, ¿no? Y a los países africanos. Evidentemente, el deporte es un asidero para salir de la pobreza, sin tener que hacer una oposición, ni comprarte un traje. ¿Cómo no va la gente a intentarlo por todos los medios lícitos y no lícitos? Claro, pero Te estás jugando a poder comprarte 4 vacas para tu granja, vamos, o lo que sea. ¿Dónde vas a O parar? simplemente que no te traten como una basura y te dejen entrar a un gran café donde hay una celebración con señores con puro. Tú entras como un gran vencedor deportivo, pero si no, tú te quedas fuera. Porque el ser humano es despiadado para todo eso. Entonces, ves una manera de explotar un talento que tienes, que es simplemente ser mucho más resistente de los que te rodean, hasta que te encuentras porque te enfrentan con otros igual de resistentes. Pero bueno, ahí ya entras en la pirámide de la selección del alto deporte, ¿no? Pero sí, no digo yo que me gustaría haber vivido esa época, pero las masas estaban enfervorecidas con estos brutos locales. Oye, y de lo que es... me gustaría que me hablaras de otra faceta que tienes tú, que es de organizador de carreras. Porque tú has organizado alguna carrera también. O sea, te has metido en ese fregado que a mí, vamos, o sea... Te está quitando la juventud. Digamos que es mucho más fácil correr. Tiene sus momentos. Sí, tiene sus momentos. Es mucho más fácil correr que no organizar la carrera, ¿no? Entonces, mucho más fácil ¿cómo correr. te metes tú ahí en ese Era en ¿cómo se llama? Desafío ¿era el desafío Galayos? No, los castillos de Ávila. Los castillos de Ávila, eso. Sí, sí. Eso. Pues como siempre es más fácil correr y criticar que no dar servicio a... Dar el paso, cruzar la línea y decir, espérate que esto sujétame el cubata. Tú sabes cuando oyes a los cocineros decir, cuando tú das de comer a alguien, estás dando lo mejor que tienes, esta visión romántica, molona, ¿no? O que llegas a casa y preparas ese día la gran paella, o haces un guiso tal, o veniros que yo saco tal. Pues después de correr muchos años, pues a mí también me apetecía enseñar sitios por los que uno había corrido. Uh-huh. Y no hizo mucha falta enganchar a algún aventurero más, alguna compañera de trotes, y decidimos hacer una carrera entre 40 y 50 kilómetros por las sierras de Ávila, y de 2-3 años estuvimos organizándola. ¿De cuántos, perdona, me has dicho? 40 kilómetros. Empezamos diciendo que medía 45, y ya la gente, como iban con los cacharritos de medir, decían, eso tiene que ser 50. Cabrones, van a traición, ¿eh? Y dije, vais a pillar. ¿Queréis 50? Pues la hacemos salir del pueblo anterior. Y decían, mide más de 50, digo, a la mierda. Entonces hicimos unas ediciones, pues con un perfil muy bajito, de una cosa que en países como en Estados Unidos y en Francia ya habían evolucionado. Esto sería como 2003, 2004, 2005. Hay que ver un poco el calendario comparativo de por dónde iban los tiros, ¿no? Porque los últimos 90, podríamos decir que la
La distancia exagerada por encima del maratón casi que no existía, pero No. en los primeros 2000 es cuando se empezaron a organizar estas de 100 kilómetros Sí, en las largas, 24 sí, horas. sí. No lo sé. En Francia, por ejemplo, ya se habían girado totalmente del calendario de asfalto, se habían girado a sus Alpes y a sus Pirineos y a su macizo central y habían desarrollado un montón de distancias informales, porque ellos decían, yo tengo como decíamos antes, la carrera que va hasta la ermita y vuelve, pues esto es, yo tengo un macizo, pues vamos a subir hasta arriba del pico y bajamos, o damos la vuelta 28. a tal, mide lo que mide. Y, y bueno, pues unas cuantas carreras nos animamos a trasladar un poco la excusa de la distancia a carreras por toda España. Fue cuando nacieron Cegama y los grandes carrerotas. Y bueno, pues en una escala pues, muy familiar y muy graciosa, pues hicimos 3 años una carrera cuyo secreto yo creo que no era la carrera en sí, sino que después de correr hacíamos como una cena de la pasta. Ajá. Entonces, si juntas la palabra celebración con Ávila, las letras que coinciden son chuletón. Tienes que escribirlo y lo ves. Entonces quedábamos como 150, 200 participantes, bloqueábamos un hotel para nosotros y después de correr, allí todo el mundo hermanado comiendo chuletón Y y yemas. eso, o sea, Y siempre yemas. sí, y yemas. Y siempre por ese palo. Luego también alguna vez me animé a organizar una carrera de 6 horas en un circuito pequeñito, en Fresnedillas de la Oliva, el pueblo este de la Sierra Oeste de Madrid. Sí. La que tiene las antenas aquellas de la película Pero ese no es de los en... marcianos. Sí, ese no era en Robledo, Chabela. Al ¿No era? lado de Robledo más Al o lado de menos. Robledo, sí. Y, o sea, que luego he estado embarcado en el equipo que gestó la Madrid-Segovia con la gente de Ñe Ultrafondo. Ujú. Con Ana. Anterior con Paco Rico y... Ah, con Paco. ¿Paco empezó con Claro. la Madrid-Segovia o qué? Sí, sí, sí. La primera edición era, como decirlo, el núcleo tradicional del club Ñe Ultrafondo. Eh, Se hizo un par de ediciones o 3 con el formato, se veía que funcionaba y luego ya lo cogió Ana, ¿cómo se apellida? Ana Giustolisi. sí, ese, Ana. sí. Sí, no sé el apellido. Y, Sí. y ya lo mantuvo ella en el... O sea que siempre me ha gustado, pues si hacía falta una mano y admitían algunas ideas, pues yo me he embarcado en organizar. A pesar de lo cual, del formato que más orgulloso me siento es la capacidad de poder engañar a 4, 5, 6 personas y hacer una ruta a la carta con las mochilas y decirles, fiaos de mí, vamos a coger un autobús hasta Buitrago y vamos a volver corriendo por tal y cuales caminos. Entonces, eso yo creo que es lo que más me gusta. Y sigue funcionándome, o sea que la gente luego está a gusto. ¡Oh, qué bien! Nos has enseñado. Sí, ¿lo sigues haciendo eso o Sí, qué? sí. Eso tiene, ¿sabes que en Italia organizan esas carreras y se llaman TAG, Trail Autogestionado? Sí. Y es una carrera que tú no das nada, la gente tiene que autogestionarse, por eso se llama así, ¿eh? Y entonces tú lo que haces es, oye, mañana quedamos, vamos a hacer 35 kilómetros, mañana quedamos en tal pueblo y llevaros comida y bebida y lo que haga falta. Y hasta luego, Lucas. O sea, ya está. Hasta ahí la organización llega hasta ahí. Y llega hasta ahí y dices, pues mira, Se han presentado 12 no ha venido o no ha nadie, venido nadie. no ha venido nadie, me Claro, voy yo claro. solo y ya está. Y te Sí. vas tú solo y lo haces tú solo. Claro, Pues- corres ese riesgo, pero como te da igual porque nadie paga, pues en el fondo te da lo mismo. Entonces tú dices, Hombre, oye, yo voy a hacer si esto. lo miras desde el lado mercantil, evidentemente no pasa nada porque nadie paga, no palmas pasta, pero tú ya ibas a correr. O sea, Claro, ¿qué por más da? eso, que tú de todas maneras ibas a hacerte esa vuelta, con lo cual, pues dices, Pues me bueno, parece una idea muy guay, como otras tantas que no sabes si luego funcionarán aquí o no. Hombre, yo creo que en Italia y en España hay un componente de ser gente de grupo muy, muy grande. Entonces es muy complicado que montes un plan y no se te presente nadie. bueno, sí, depende.
Y ese formato... Depende del pues, plan. sí. Me imagino. Y ese formato, pues bien, sí. Aquí las famosas ¿Pero quedadas. eso lo sigues haciendo tú, entonces, o qué? Sí, una vez al año, una en invierno y una en verano. ¿Ah, sí? Sí, Oh, joder, macho, pues a ver si me incluyes en el que lo mismo no voy, pero lo mismo sí. vale. ¿Eh? O sea Tú dime qué limitaciones tienes el que y... quiera apuntarse a las salidas de aquí de este amigo, que me escriba y Te mande un ya le bizum doy. y él ya lo gestiona todo. Bueno, ¿y tú Podemos organizar. cómo ves el futuro del trail así, un poco en plan filosófico? Aquí ya te pido que te desparrames un poco, ahí, que me digas qué te pasa por la cabeza. ¿Tú cómo lo ves esto? Joder, pues para eso deberías seguirlo más en detalle, porque claro, Sigues más en detalle el atletismo que el trail, por lo que veo, ¿no? sigo en detalle cada vez menos cosas relacionadas con el deporte. No sé por qué me has invitado, por mi pasado, porque mm, ¿qué te diría yo? Hombre, hace mucho sí participas en algunos eventos y ves de primera mano que se cuece, que te ofrece un organizador, que tal. Y yo hace ya algún año que otro que, joder, que no me presento a ninguna salida. Podía hacerlo como voluntario. Mira, otra reflexión. Em, ¿Por qué si no corremos no se nos ocurre otra manera de participar? Claro, claro. Deberíamos colaborar como voluntarios en carreras. Bueno, a ver, pues entonces, el, el trail de alto nivel yo lo veo... No, yo no hablo de alto nivel, ¿eh? No, ah, ah, te estoy hablando del trail en general, es decir, mm, no sé, está habiendo una serie de situaciones, de carreras que están haciendo cosas un poco particulares, que están, yo qué sé, las carreras estas, las famosas backyard, que consiste en hacer una carrera que sabes que no va a terminar nadie, que tú dices, pero tú eres tonto. O sea, perdón, aquí ya sí que me he metido en un jardín que seguro que se me van a echar encima. Pero es que no lo concibo. O sea, pero te lo juro. tiene un componente literario precioso. En serio. Una A ver, carrera. como A escritor ver, te tienes que puedo llegar de aquí decir... a tu casa en 10 segundos. Preparado, listo, ya venga, tira. Ya está. Acabo de organizarte una backyard. Porque no vas a llegar en tu vida. ¿Cuál es el objetivo de organizar una carrera que sea imposible? No me cabe en la cabeza, macho, te lo juro. Pero es Es imposible. que hay Bueno, muchísima gente que piensa como tú. espera un O momento. sea, seguramente soy yo el que está equivocado. Espera un momento. En las backyard sí que hay un momento en el que queda uno. ¿Cómo que no? Las backyard se trata de organizar una carrera en la que prácticamente es imposible. La original es una carrera que hay en Estados Unidos que durante 15 Estás años que la han hablando de hecho. las Barclay Marathons, Sí, que sí, sí. Es una esa backyard. sí que Es una eso sí backyard. que es una paliza diseñada para intentar que nadie llegue, pero su spin-off, sus carreras de backyard son carreras en las que están sacadas de este libro de Stephen King, de La larga marcha, en el que en una distopía loquísima y trumpista total, sacan a unos pobres adolescentes a la calle y con unas reglas muy rígidas del que se pare a caminar y no pase por los controles tal, es ejecutado Fuera. en la carretera. Entonces la cosa es que hay un país entero viendo esa especie como de reality, a ver quién llega al final, pero tiene que haber uno. Pues la expresión de hasta que solo quede uno, ¿no? Y en las backyard, Pero por eso lo no que yo era por entiendo, lo y me quiero de. apuntar a Eso no alguna, era por los Invencibles. pues Invencibles. Lo ¿Cuál? de solo puede Lo de la quedar Armada. uno. No, lo de solo puede quedar uno. Me parece que nos estamos liando. No, el que te estás liando creo que eres tú. Probablemente. Porque en las backyard el formato sigue abierto, entonces se seguirán dando vueltas mientras haya dos personas compitiendo. ¿Ah, hasta sí? que solamente quede Hasta que una. solo quede Y ese una. ya dice, yo ya he ganado. Hemos estado aquí 73 horas dando vueltas. Ah, vale. Pero, eh, pero creo que eso es un formato, pues es un formato que vuelve un poco a lo de la antigüedad. Estábamos hablando antes de lo de los 6 días, las 24 horas, eso. Sí, Se sí. vuelve un poco a los formatos de carreras por tiempo, ¿no? En circuito. Y
Y por lo que cuenta la gente que ha ido, y yo ya te digo, tengo ganas de meterle un día al diente a una, aunque solo sea para estar allí 4 o 5 horitas y ya. O sea, no para ganar. No, ¿para ganar qué? No, no, si es que, claro, ahí cuentas con una limitación cronométrica que es cojonuda. Es que hay cada hora exacta para los oyentes que estéis diciendo, llevo 3/4 de hora escuchando estos dos viejos, pero ahora ya no sé de qué hablan. Es una carrera que en un circuitito de unos 5 o 6 kilómetros, cada hora se da la salida desde el punto de salida. Entonces tienes que terminar ese bucle que te dan en menos de una hora para llegar a la siguiente salida. Todo el tiempo que tardes menos, descansas. Exacto. Entonces, ¿a qué me presentaría yo eso? Pues probablemente mi físico me dé para dar 4 o 5 vueltas y a la sexta hora yo ya, por ritmo y por lo que sea, saludo como Su Alteza y me piro. Entonces, pues ¿eso es un formato viable? Pues es un formato simpático. La práctica del trail o de correr por las montañas y por las largas o cortas distancias, probablemente llegue a un punto de estabilidad total, como ocurre con las carreras de asfalto, y habrá mucha gente practicando. Cada vez hay más gente corriendo en general, pues como que la masa que redescubra el campo. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa. Hay una generación que ya no ha nacido en el campo y que probablemente no vayan al pueblo de sus padres ni de sus abuelos y estén redescubriendo el campo ahora, porque son gente totalmente de ciudad. Con lo cual, el que lo quiera explotar como un mercado hay y clientes hay. Y el que quiera simplemente descubrirlo por vámonos con los niños con las bicicletas o vámonos a caminar con la familia y a correr un poco, pues lo hará. Estabilidad. Y luego ya, pues bueno, debates como tendría sitio como deporte olímpico, cómo se organizaría un trail de 70 kilómetros en unos Juegos Olímpicos. Bueno, pues eso bueno, es como la diversificación de un mercado que nada, responderá un poco a demandas de cuánta clientela consiga, llegará a un punto de agotamiento y luego se encogerá y volverá a no sabemos qué estado. Yo creo que ya ni tú ni yo veremos la siguiente evolución del correr por el campo, también porque a mí particularmente se me hace duro pensar hacia dónde puede evolucionar una cosa tan sencilla como salir a correr por el campo. ¿El límite cuál es? Que no haya campo para correr, siempre va a haber campo. Que la gente se aburra por correr siempre por el mismo sitio, correr es aburrido. Entonces, tienes titular. Yo creo que no es aburrido, fíjate. Correr solo, sin una música y como no te enganches a un pensamiento de algo. No, pero a mí yo a veces estás corriendo y el entorno, o sea, depende de dónde. O sea, si yo me voy a correr al vertedero de Valdemín Gómez, seguramente estoy de acuerdo contigo y es aburrido. Pero si me voy a... Emocionante, pero aburrido. Pero si me voy a correr a La Pedriza... O sea, te puedo asegurar que es de todo menos aburrido. O sea, primero porque estás al borde de la muerte en cada momento, porque puedes resbalar, sobre todo en invierno, porque puedes resbalar con el hielo, cualquier cosa. Tienes que estar ahí con 1000 ojos, con lo cual de aburrido tiene bastante poco y tienes que estar muy atento. Entonces, depende de dónde corras, con quién corras, cuánto corras, en qué forma estés, si lo sufres o no lo sufres. O sea, no sé, a mí... Depende. Es evidente que estamos hablando del correr por el campo y el campo por sí mismo. Claro, hay gente que cuenta con la suerte de tener cerca, yo qué sé, una costa rocosa maravillosa o una montaña, claro. Pero no todos los días tienes para coger el coche y echar 3/4 de hora conduciendo hasta llegar a un sitio. Mucha gente dice, no, tengo el campo de al lado de que tú vives en Fuenlabrada. Dices, ¿qué campo tengo alrededor? Pues como no me vaya a Polvoranca, me toca correr aquí por 4 sembrados. Entonces, a ver, que correr, que hay días que estás más introspectivo, pero correr es un puto coñazo. Y llevo corriendo 45 años. Pregunta por ahí. A ver, encuesta. Like a los que digáis que... Bueno, vamos a dejar el podcast aquí.
Por Mira, favor, que alguien se lleve a este tengo un pesado. mensaje de patrocinadores. Por favor, cortad. Bueno, oye Luis, no, en serio, que de verdad que me encanta que hayas venido. Que aunque solo sea para volver a reencontrar viejas amistades otra vez, o sea, ya este podcast merece la pena. Y todo lo que están aprendiendo toda esta gente que nos está yendo, o sea, Minolles y minolles. cientos de gigabytes de información que les estamos dando, ¿sabes? Es impresionante. Ten en cuenta que acabas de tirar por tierra tu capacidad de mantener las amistades, porque durante años estás reconociendo que no has dicho ni mu a muchos amigos que ahora lo estás rescatando. Efectivamente, pero bueno, tenía que tener alguna excusa, macho. Sí, o sea, sí. a mí, o sea, no te voy a molestar solo para unas navidades, que eso lo hace cualquiera. En cambio, molestarte para un podcast, eso yo creo que mola, tío. Y además ya tenemos el hilo para tirar de él y echarnos un día unas mochilas y hacernos un trail autogestionato de esos. Autogestito. Gestito. Sí, autogestito, sí. Así que Pues, ya está, nos quedamos con eso. Nos quedamos con Vale. que hay que hacer una segunda parte. Bueno, de esto. nos vemos dentro de 15 años otra vez, entonces, ¿o qué? 14, 15, sí. Muchas gracias, Luis. Una. Bueno, oye, ya hemos terminado este episodio de Out, más allá del asfalto, gracias a la ayuda del Calden. Y esto ha sido un poco surrealista, como no esperaba otra cosa con este invitado. ¿Has dicho gracias al alcalde y a sus concejales? Al alcalde y a todos los concejales, claro, Vale. de San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Ha sido un poco surrealista, pero creo que nos hemos divertido. Así que muchísimas gracias por escucharlo, por oírlo, por verlo, lo que estéis haciendo. Y ya sabéis, hay un montón una lista enorme de podcasts que tenemos. Si habéis escuchado este y os ha gustado, hay muchos más. Así que ahí os vemos. Venga, gracias, hasta luego. Chao.